Colombia's natural wealth is unique. Hosting diverse climates and ecosystems typical of the equatorial zone and the Andean region, this fascinating country offers stunning landscapes and habitats, each bursting with life and endless exploration opportunities. Its extensive and strategic coastlines on the Atlantic and Pacific Oceans serve as crucial gateways to international markets, providing a privileged position to connect with the world and take advantage of opportunities in the global economy. Colombia's deeply rooted culture and traditions are celebrated through its joyful rhythms of cumbia drums and the vallenato accordion, the exuberant flavors of its gastronomy, and the warmth of its passionate people, making it a vibrant destination that honors the beauty of life. Colombia has become an emerging powerhouse in Latin America, with several sectors and industries gaining global recognition. With a growing economy, Colombia is a prime destination for foreign investment and trade, offering a stable and attractive business environment that positions it as a key player in the region. Recognizing that the development of its transportation infrastructure is critical to cement its position, with a bold and calculated approach, Colombia has prioritized the modernization of its road network through a series of significant and innovative projects that promise to transform the country's transportation landscape. Over the past 4 decades, Colombia's public-private partnerships, or PPP projects, have undergone a remarkable transformation. The result has been an innovative procurement scheme that has optimized public procurement processes, fostering productive partnerships between the public and private sectors. This forward-thinking approach has led to the development of a tremendous contractual typology characterized by long investment cycles, private equity participation, and a secure remuneration system based on Vigencias Futuras, toll collection rights, and commercial exploitation rights. The Ministry of Transportation and the National Infrastructure Agency's ambitious 4th-generation road concessions program has been a prime example of the transformative power of PPP arrangements. This program includes 29 PPP projects with a total investment of around $25 billion. It aims to transform 8,000 kilometers of the national road network, improving road safety, increasing speed limits, and reducing transportation costs and travel times. The 4G concession projects have significantly improved the country's infrastructure rating, marking just the beginning of a modernization era with promising prospects for the future. The Highways for Prosperity Network is a vital component of the 4G program, comprising 9 significant projects that aim to transform the department of Antioquia by generating road interconnections between the city of Medellín, primary road concessions, and large trade centers like the Caribbean Coast, Pacific Coast, and the Magdalena River. La política de cuarta generación es la política pública más importante que se ha estructurado y se ha ejecutado en la historia de Colombia y de hecho en la historia reciente de América Latina. Estamos hablando de proyectos por casi 50 billones de pesos en un país que sufrió y aún sufre un atraso enorme en infraestructura, un atraso que viene desde la independencia. La política de cuarta generación se concibió luego de la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura y la creación de un marco normativo y regulatorio adecuado para la ejecución de estos proyectos que tanto necesitaba el país. Y en la región antioqueña se estructuraba una serie de proyectos para superar un atraso enorme que tenía Medellín con sus principales accesos y en general todo el departamento. Estamos hablando de varios corredores. El primer corredor es un corredor que sale desde el norte de Medellín, tomando vías del MUS, llegando a lo que ahora es la concesión Magdalena 2, empatando en el Alto de Dolores y saliendo a la concesión Conexión Norte para terminar en Caucasia. Esta es la nueva vía para conectar Medellín con la carretera que conduce hacia Córdoba, hacia Sucre y hacia Bolívar. Por otro lado, tenemos hacia el sur los Pacíficos. Es un corredor muy importante para poder conectar Antioquia con el eje cafetero y el Valle del Cauca. Y tenemos un corredor que es especialmente importante para poder conectar Medellín y su área metropolitana con los puertos de Antioquia, que es estas concesiones Mar 1 y Mar 2. En el caso de Mar 2 estamos hablando de un proyecto que cambia
totalmente la lógica de conectividad del Urabá. Y acá estamos hablando de un proyecto que permite reducir a cerca de la mitad el tiempo de recorrido entre las principales ciudades del Urabá, puede ser Turbo, Carepa, con la ciudad de Medellín. Esto genera progreso porque vamos a tener flujos de tráfico más constantes, mejora la calidad de vida de las personas porque el tráfico de bienes y servicios va a aumentar y los costos se van a reducir porque la distancia, que termina siendo la misma, se puede hacer en un menor tiempo, luego el costo de recorrido en los camiones se reduce y aparte de eso hace que Antioquia sea más competitiva. Medellín va a estar más cerca de los puertos para poder exportar, para poder generar las divisas que tanto necesita este país para poder avanzar. In Colombia's 4G concession project scheme, the main stakeholders consist of: first, the concessionaire, who is a legally regulated special purpose vehicle established by the project sponsors to execute the concession agreement. 2. The sponsors that, through the project's development, heavily support the concessionaire, bringing valuable experience, technical expertise, operational capacity, and financial strength to attract funding resources from financial markets. 3. The concession grantor, represented by the National Infrastructure Agency, is responsible for planning, coordinating, structuring, contracting, executing, managing, and evaluating concession projects, as well as other forms of public-private partnerships, for the design, construction, maintenance, operation, administration, and exploitation of public transportation infrastructure in all its modes. 4. On the other hand, ANI designates a delegated supervisor to provide on-site and real-time independent auditing, which covers specialized knowledge related to technical, environmental, financial, legal, and socio-economic aspects, ensuring the correct control and supervision of concession agreements. 5. The trustee, the project's accounting allocation center, directs all its assets, liabilities, and resources, including revenue streams such as toll collection and commercial exploitation, as well as sponsors equity contributions and debt from senior lenders into specific accounts and sub-accounts. Moreover, in project financing schemes, the trustee serves as the debtor and payment source for the debt capital, interests, commissions, fees, etc., with the implementation of a different trust for the transaction. 6. The senior lenders, the financial institutions providing financing or debt resources for the project. Typically, the leading financing banks are the same as those in syndicated lending transactions involving other third parties, such as hedge counterparties, facility agents, arrangers, and security trustees, and 7. The EPC contractor, the company or joint venture engaged by the project company to build the project facility under an EPC contract. The EPC contractor undertakes all material and immaterial activities required to carry out the project works in compliance with the technical specifications on a turnkey basis and completes each functional unit of the project before the expected completion date. Yo fui embajador de Colombia en China desde principios del año 2019 hasta hace muy poco, hasta mayo del 2022. 3 años y unos meses. En su momento la orientación y la decisión de acercarnos más a China, un país con el cual Colombia estaba cumpliendo ya al año siguiente 40 años de relación, era profundizar las oportunidades, el acercamiento, digamos que principalmente en temas económicos. China hoy es la segunda economía del mundo, es la economía que está liderando muchos sectores tecnológicos, es un mercado muy grande para los productos agrícolas y comestibles, es un país que ha tenido un desarrollo impresionante en términos de infraestructura. Entonces queríamos aprovechar todo eso con un tema que Colombia hasta hace muy poco había tenido poca presencia, realmente poca presencia tanto en el mercado chino como de empresas chinas en Colombia. Sí la había en muchos sectores de telecomunicaciones, en otros sectores más, pero digamos comparado con lo que uno ve en el resto de Latinoamérica era más bien escasa. Entonces el enfoque digamos principal fue busquemos promover, por un lado, la apertura de mercado chino para productos colombianos, para nuevas líneas, para el desarrollo agrícola colombiano. Por otro lado, también busquemos que empresas chinas vengan a Colombia a hacer proyectos, a invertir en Colombia, a desarrollar temas como en la infraestructura de transporte,
la energética, en campos como telecomunicaciones, y todo eso pues fue un trabajo permanente durante estos 3 años. Yo creo que afortunadamente al final, para hablar por ahora en términos generales, ya según cálculos que ha hecho ProColombia, China se convirtió en el inversionista número 1 de Asia en Colombia. The National Development Plan 2010 to 2014, Prosperity for Everyone, and the National Planning Department of the Republic of Colombia set out to promote high-impact regional development projects, including improving road infrastructure capacity and connectivity between productive centers, ports, airports, and international borders. One of the results was the enactment of special legislation, such as the Vallejo Plan, which granted the Urabá region a special customs regime. Building on these strategic plans, the Autopista El March II project has emerged as a game-changer for the western region of Antioquia, with the potential to drive economic growth and development even further. This innovative public initiative PPP, valued at 2.2 billion Colombian pesos, underscores the government's commitment to delivering crucial infrastructure projects that enable connectivity, promote trade, and create new opportunities for local communities. Yes, in April 2013, the ANI began the pre-qualification process for the Autopistas El Mardos concession, and on July 22, 2015, opened the public tendering process. After internationally competitive and transparent public tendering process, on September 22, 2015, ANI awarded the Mardos project to the Plura structure Autopistas Surabá led by Czech, who incorporated the concession company Autopistas Surabá on October 26, 2015. To subsequently, on November 25, 2015, entered into the concession agreement number 18 of 2015 with ANI. Being part of the Colombia government's strategic plan to improve connectivity and promote the development of the Department of Antioquia. In addition to becoming the first infrastructure PPP project with Chinese investment in CELAC area, counting with the leadership and the promotion of strategic sponsors such as Czech, making the Mardos project to be expectedly to become benchmark for a newcomer into this region, particularly for Chinese state-owned companies. The purpose of the concession agreement number 018 of 2015 was to grant a PPP concession to carry out the definitive studies and designs, financing, environmental, property, and social management, construction, improvement, rehabilitation, operation, maintenance, and reversion of the Autopista El March II concession of the Autopistas para la Prosperidad network. This concession has been developed in Colombia's West Antioquia and Urabá region, in a road corridor from Caniscortas to Necoclí. It has an approximate length of 254 kilometers, with 72.9 kilometers of existing roads to be rehabilitated and 54.5 kilometers of new roads to be constructed, including 59 bridges, 2 false tunnels, and 13 tunnels. Under the PPP 4G concession scheme, breaking the projects down into multiple functional units is common. The idea of dividing the scope of the interventions is to enhance operational efficiency and risk management, especially concerning the payment of retributions, which are conditioned to the availability of the infrastructure, the fulfillment of service levels, and quality standards. Let us take a closer look at each of the 6 functional units of the MAR 2 project. The first functional unit, which stretches from Caniscortas to Uramitas, spans approximately 30.7 kilometers and consists of improvements to the existing roads. Following it, the functional Unit 2 road goes from Uramitas to Dabiaba, spanning approximately 15.5 kilometers. What is exciting about this tranche is that its innovative design includes stunning bridges over giant vegetation, cutting-edge tunnels through enormous mountains, and advanced technology, providing drivers with a brand new road experience unlike any other known in the region. Functional Unit 3 was 100% focused on constructing the iconic 2.2 kilometers Fuimia Tunnel. This tunnel is a marvel of engineering and an essential component of the Autopista El Mar 2 project, allowing a faster connection between Uramitas and Dabiaba. Functional Units 2 and 3 sections are impressive, with top-of-the-line features prioritizing safety,
comfort, and efficiency. Functional Unit 4, which runs from Dabiaba to Matata, spans approximately 46.1 kilometers and has improvement and rehabilitation activities under its scope. Through the concerted efforts of the concessionaire and the EPC consortium, this section of the project, like the others, was transformed into a safe and reliable roadway, providing drivers with a smoother, more comfortable, and enjoyable driving experience. Next up is Functional Unit 5, situated between the municipalities of Matata and El Tigre, with a total length of 46.2 kilometers. This functional unit scope was the rehabilitation of the existing roads. CHEC, under the EPC consortium, completed it in December 2020 and was the first functional unit of the project delivered to ANI. Finally, we have Functional Unit 6, which spans an impressive 109 kilometers. The concessionaire received this section of the road corridor from ANI under the concession agreement scope for its commissioning for operation and maintenance activities. When the concession agreement 018 of 2015 was awarded to Autopistas Uraba SAS, CHEC initially held a 30% stake in the capital stock. Between 2016 and 2019, CHEC gradually increased its investment levels in the project, directly and indirectly reaching a 65% share in the concessionaire company's stock with 4 acquisition phases. The first phase occurred in September 2016 with the acquisition of 5,000 shares from the shareholder Sonacol, corresponding to 10% of the stake in the SPV. The following year, in October 2017, CHEC acquired another package of 5,000 shares from Pavimenter. In December of the same year, under the third phase, CHEC purchased the remaining shares of Sonacol amounted to an additional 5,000 shares. At this moment, CHEC already had a 60% shareholding ownership. CHEC's participation acquisition campaign in the MAR2 project ended by purchasing 2,500 shares, equivalent to a 5% participation, from SP Ingenieros. Furthermore, CHEC involved 2 affiliates in the project capital efficiency structure, complying with the applicable contractual and legal requirements. In 2023, the concessionaire Autopistas Uraba SAS ownership involves the following companies: China Harbor Engineering Company Ltd, with 25% ownership; China Harbor Concessions Company, Bermuda, Ltd, with 0.002%; China Harbor Concessions Company SL with 39.998%; Unidad de Infraestructura y Construcciones Asociadas SAS with 15%; Termotecnica Coindustrial SAS with 5%, and SP Ingenieros SAS with 15% ownership in the capital of the SPV. CHEC was incorporated in the 1980s and is one of the most important subsidiary company of CCCC, a famous global Fortune 500 company, number 63 in 2021 rank, and the number 1 among Chinese international contractors for more than 10 years. CHEC has expanded to foreign market on behalf of CCCC and already became a world-famous contractor, engaging more than 15,000 employees, undertaking hundreds of international projects with an approximate investment amount over $30 billion. CHEC is the top industry leaders that has known how to consolidate its existing advantages in EPC, BOT, and PPP project development, among others, in the field of infrastructure, port, electricity, power, and real estate, becoming a world-famous brand in the field of engineering. CHEC's advantages are not only limited to its expertise and extensive experience in the global engineering and the infrastructure sector, but it also includes its roles as an important equity player and its capacity to attract economic resources, fundamentally for the financing of all kinds of projects. We have completed numerous technically advanced roads, bridges, tunnels, airports, and other great projects, including the world number 1 and number 2 longest sea crossing bridges. In the last 30 years,
Due to our expertise and experience in other infrastructure fields, Czech's railway and metro business has expanded rapidly and are now regarded as our core business of the company. In this regard, it is important to highlight our participation in Beijing to Shanghai high-speed railway and Metro 91 of Bogota, which is currently the most important project of the infrastructure in Colombia. On the other hand, Czech has undertaken several famous airport projects, such as Macau International Airport and Hong Kong International Airport. And within the last 30 years, more than 90% of the Chinese harbors and ports with different scope of services have been constructed by us. Moreover, Czech is one of the world leaders with the highest dredging capacity, efficiency, and technique. The company's fleet includes a wide range of dredgers with 4 trained crews that have dredging experience and reclamation jobs in some of the toughest conditions in the world. Termotechnica and Unica are 2 companies that form part of the Ethos Group. Termotechnica focuses on developing infrastructure for the oil and gas, construction, and power generation sectors. The company has an impressive presence in Central America and the Caribbean and has contributed to the construction of 50% of Colombia's power generation systems and over 7,500 kilometers of power transmission lines throughout the country. On the other hand, Unica specializes in large-scale civil engineering projects and operates in 14 different countries. The company has an impressive track record, building over 700 kilometers of roads and 60% of Colombia's largest structural bridges. With their combined expertise and experience, Termotechnica and Unica are well positioned to tackle some of the most challenging infrastructure projects across the region. SP Ingenieros SAS is a Colombian company with over 40 years of experience in infrastructure projects. Founded in 1974, the company is exceptionally skilled in tunnel works and public-private partnership toll road projects, including 4th-generation projects. But their expertise continues beyond there. SP Ingenieros SAS has completed numerous projects in constructing and maintaining oilfield access roads, landfills, aqueducts, sanitary works, and railway infrastructure. This versatility and experience make them an ideal choice for various infrastructure projects. The concession agreement is structured into 3 stages with a contractual execution period of 25 to 29 years. The first one is the pre-operational stage, which comprises the pre-construction and construction phases and lasts for 6 years, provided no liability exonerating events or other contractual rights could impact its duration. For the MAR 2 project, the pre-construction phase started on January 12, 2016. Within this process, the concessionaire left no stone unturned in ensuring a successful start to the construction phase. Thus, the SPV and the sponsors teams achieved significant milestones, including securing the project financing, getting disbursed the appropriate shareholders' equity contributions, engaging the studies and designs, obtaining the necessary environmental licenses, delivering to the ANI supervisor the land acquisition and socio-economic compensation plans, executing the construction agreement, among others. The construction phase started on January 11, 2017. The construction phase has facilitated the economic growth and development in the project's surrounding regions, bringing significant positive impacts, such as employment generation, increased consumption, and outstanding commercial dynamics. The successful execution of this requirement signals the conclusion of the construction phase, marking it as the most crucial milestone in the project's progress and setting the beginning of a new stage in the project's life cycle. The project now enters the operation and maintenance stage, focused on sustaining the construction phase benefits. At this point, the concessionaire will ensure, within a period that typically lasts between 19 and 23 years, that the road corridor remains operational, maintaining circulation, adequate service levels, quality standards, and all the relevant indicators. The final stage of the project is the reversion stage, during which all infrastructure, including assets and other elements of the concession, are transferred to ANI. The reversion stage commences upon the completion of the operation and maintenance stage, or sooner if the contract is terminated early, and culminates with the execution of the reversion minute, marking the end of the concession period. This stage is crucial in protecting the general interest,
enabling ANI to continue providing the services under the concession. Following the concession agreement, the concessionaire assumes an essential responsibility to manage and obtain the project financing necessary to construct the infrastructure. This is not a small task. It requires a deep understanding of the financial landscape and a clear strategy for securing the funds needed to see the project through to completion. The concessionaire must have the expertise and resources to navigate the complexities of the financing process, from identifying potential funding sources to negotiating favorable terms. Bueno, la estructura de capital del proyecto, digamos, para poder financiar la etapa de construcción, está en 80% de recursos de financiación y 20% de recursos aportados por los socios. De esos 20% de recursos aportados por socios tenemos alrededor de unos 520 mil millones que van siendo aportados de acuerdo con el porcentaje de participación. Es decir, nosotros como Checa, al ser el accionista mayoritario, como tenemos el 65% de la participación, aportamos el 65% de esos 520 mil millones, es decir, alrededor de unos 338 mil, los cuales ya fueron aportados. Dentro de ese 20%, lo que podemos, o lo que vale la pena resaltar es que el contrato de concesión da la opción de poder aportarlos a través de diferentes modalidades. Puede ser a través de aportes de capital social, a través de primas en colocación de acciones o a través de la deuda subordinada. En el caso de Mar 2, lo que se decidió, digamos, cuando se estaba realizando la estructuración de capital fue que 50 millones se inyectaban a través de un capital social y el valor restante de esos 520 mil millones a través de aportes de deuda subordinada. As of July 24, 2019, Autopistas Uraba SAS secured additional funding by entering into shareholder loan agreements with its shareholders, who acted as subordinated lenders. These agreements consolidated the shareholder loans' terms and conditions covering disbursements made before the financing closing date and those to be made afterward to meet the scheduled and contractual base equity contributions. Each subordinated lender agreed to grant a subordinated loan up to their maximum loan amounts, which are subject to updates according to the project's needs. To date, all subordinated lenders have disbursed 100% of the maximum loan amount, and their repayment is governed by the restricted payment provisions and other applicable provisions under the financing documents. Project Finance is a unique financial scheme that has revolutionized how infrastructure development is approached. At its core, Project Finance combines the best of both worlds, debt and equity, to provide the necessary funding for the construction and the operation of infrastructure in capital-intensive industries. But what sets Project Finance apart is the collateralized lenders rely to secure their investments, rather than traditional forms of collateral like assets or credits worthless. Lenders need to look to capital flows generated by the operation of the infrastructure itself. This creates a win-win situation for all parties involved. Lenders have a reliable collateral source and the sponsors can focus on building and operating the infrastructure to meet security needs. Despite its complexity, Project Finance has become a preferred model for infrastructure developments worldwide. By leveraging the power of debt and equity and relying on the performance of infrastructure, it has opened the door to new opportunities for growth and development, providing the necessary resources to build the infrastructure essential to our daily life. Con el tiempo y con la llegada, digamos, el lanzamiento de los proyectos 4G y el gran programa de infraestructura que lanzó el gobierno del presidente Santos, este paradigma cambió, ¿no? Y con ese cambio vinieron, pues lo que yo pensaría es una ola de desarrollo importantísima en el mercado de finanzas estructuradas. Los proyectos se viabilizaron, los balances de las compañías lograron optimizar su capital, se atrajo la inversión extranjera de una forma muy importante a Colombia, y creo que este programa, digamos, se viabiliza, ¿no?, desde el punto de vista de la estructuración de estas financiaciones que se han venido haciendo ya desde los últimos 6-7 años y que han coincidido con el desarrollo
del programa 4G, que hoy en día ya ha mutado al programa 5G y que se extiende a activos diferentes que ya no solo son carreteras, sino son puertos, son proyectos ferroviarios, proyectos de dragado de ríos, en fin, navegabilidad. Entonces diría que la implementación de estándares internacionales de financiación de proyectos y de financiaciones estructuradas han viabilizado la ola de inversión que ha existido en Colombia respecto del programa 4G. Y ello adicionalmente pues ha traído unas ventajas agregadas, y es que actores que antes no estaban presentes en Colombia o no de esta forma ahora lo están. Entonces los bancos, digamos, están muy presentes, y no solo los bancos locales, sino yo les diría que los mayores bancos internacionales están en Colombia. Y detrás de eso hay un gran aporte, digamos, que nos traen este tipo de financiaciones cuando se atraen este tipo de inversionistas, y es que es un poco un sello de confianza, ¿no?, que el capital extranjero le pone a Colombia, no solo a los proyectos, sino, digamos, al sistema legal en general, porque al final del día, para que un proyecto sea exitoso, requiere de un buen sistema legal, al sistema contractual que traen las mismas concesiones y en general a Colombia, con lo cual el cambio ha sido realmente de 180 grados y ha permitido que como país evolucionemos hacia un país que tiene una mejor infraestructura, en este caso de transporte, y con ello pues que se traiga desarrollo a regiones, por ejemplo, como la región en la que opera o por la que atraviesa el proyecto Mar 2. On July 24, 2019, the Mar 2 project made history. In a monumental international transaction, after months of hard work and dedication, the Autopista al Mar 2 project reached a significant milestone in the bilateral relations between the People's Republic of China and the Republic of Colombia, obtaining the much-awaited financial closure, a momentous achievement in the world of infrastructure development. The successful financial closing was made possible by the participation of local and international lenders. This achievement is a testament to the power of international collaboration and the potential for growth and development that can arise from it. The successful financial closure paved the way for the project's continued success and will undoubtedly serve as an inspiration for future infrastructure projects in Colombia. The financing documents were executed during the project's financial closure through collective efforts, principally among the concessionaire, the lenders, the sponsors, and the applicable stakeholders. This package was comprised by 1 Colombian pesos credit agreement entered with Financiera de Desarrollo Nacional for a striking amount of 500 billion Colombian pesos and with a term of 15.83 years, and 1 USD credit agreement entered with China Development Bank Shandong Branch and Sumitomo Mitsui Banking Corporation for an impressive amount of $501.7 million US, divided into 3 tranches with effective term ranges between 11.83 and 15.83 years. These financing resources, totaling an impressive 2.1 billion Colombian pesos, were fully disbursed in 14 disbursements between November 5, 2019 and December 30, 2022. Mar 2 es un proyecto estratégico, no solo para la FDN, sino para Colombia como país. Hace parte de un corredor logístico y de competitividad muy importante que une el centro del país con el Urabá antioqueño, que es una salida al mar que no había sido explorada y aprovechada comercialmente por Colombia. Mar 2 es el vaso comunicante con el puerto de Urabá, que también es uno de los desarrollos de competitividad más importantes de Colombia, que está actualmente en estructuración. Entonces, para nosotros hacer parte de este proyecto significa aportar al desarrollo de comunidades en el Urabá antioqueño y a completar un corredor logístico de gran potencial para la competitividad del país. Es la razón por la cual quisimos estar ahí. Es un proyecto de gran escala, con una necesidad de recursos bastante alta y pues con un plan de construcción sólido, respaldado, tanto pues por firma internacional como es el caso de CHEC, como por sus socios locales, y de ahí pues que para la FDN haya sido un gran honor pues hacer parte de los financiadores como único financiador local
del proyecto y por eso lo hemos venido apoyando desde sus inicios. To shield itself from the unpredictability of exchange rate fluctuations and lock in a fixed interest rate for the US dollar credit facility, the concessionaire developed a multifaceted strategy consisting of the following. 1. A natural hedging plan for the exchange rate for Tranche A, minimizing risk exposure through innovative currency management. 2. The execution of a call option agreement for Tranches B and C, providing the concessionaire with the flexibility to purchase currency at a pre-agreed exchange rate. 3. The execution of an FX rate swap agreement applicable to the 3 tranches of the US dollar credit facility against the volatile currency markets. On October 22, 2019, the parties executed the derivative transactions under the hedging contracts. This well-planned strategy proved to be a wise decision, safeguarding the project against unforeseen challenges and providing stability for the years to come. Creo que es material para un libro lo que fue la financiación de este proyecto, porque tuvimos retos de falta de disponibilidad de recursos locales, un panorama, digamos, político internacional complejo, lo que fueron en ese momento las relaciones entre China y Estados Unidos, en pleno momento, digamos, de los cierres. Se iba a llevar a cabo la Asamblea de Gobernadores del BID en la China. Se suspendió 2 o 3 semanas antes de que se llevara a cabo. Eso nos trajo unos retos enormes en la medida en que tuvimos que cambiar jurisdicción. Normalmente estas financiaciones, la parte del componente pesos local está atada a la jurisdicción colombiana, pero normalmente la financiación internacional está atada a la jurisdicción de la ley de Nueva York, específicamente el Estado de Nueva York. Tuvimos la necesidad de cambiar la jurisdicción del contrato a ley inglesa. Fue para nosotros difícil en ese momento conseguir el apoyo, digamos, de bancos depositarios y de bancos administradores dentro de la jurisdicción financiera de Estados Unidos. Tuvimos que acudir también a buscarlo dentro de la City de Londres, que no fue una tarea fácil. Los plazos que necesitaba la financiación del proyecto eran muy amplios, vis a vis la liquidez, digamos, del mercado dólar-peso en Colombia. El mercado dólar-peso en Colombia es un mercado muy líquido, hasta 5 años. La liquidez es mediana, entre 5 y 8 años. Por encima de 8 años es tremendamente baja. Nosotros veníamos con una financiación a 17 años. El hecho de haber podido conseguir a los bancos que intermediarían, digamos, las operaciones dólar-peso, las opciones dólar-peso a 17 años fue otro reto enorme. La firma, digamos, de estos contratos, los ISDA, que reglamentan este tipo de operaciones, fue un reto, de tal manera que este es de estos proyectos que francamente, en mi opinión, son un éxito rotundo de lo que es la mecánica específica, digamos, del Project Finance, de lo que es tener un sponsor de la calidad y de la fortaleza de lo que es Check, acompañando a 2 grupos locales, digamos, muy fuertes, y yo diría sobre todo a la tenacidad, al empeño, a la responsabilidad de los administradores de la sociedad por sacar este proyecto adelante. Yo le cuento, o sea, en un año en particular viajé 7 veces a Beijing, tuve innumerables reuniones con la banca china, tuvimos hasta el apoyo mismo del gobierno colombiano. El embajador de Colombia en Beijing nos prestó una ayuda enorme apoyándonos desde el punto de vista. Coincidió con el momento en que el presidente Duque viaja a la China también a reunirse pues, con la administración, digamos, de China, directamente con Xi Jinping. Entonces me parece que confluyeron una serie de factores, pero definitivamente, digamos, fue una labor, un reto enorme sacarlo adelante. Yo sí le digo una cosa, y es, habiendo financiado y de la manera en que financiamos este proyecto, yo creo que ya estamos en condiciones de financiar el proyecto que nos pongan al frente. Esto fue un reto enorme y lo sacamos adelante, pero además de muy buena manera. Fue una estructura no solo novedosa, sino absolutamente buena para las necesidades específicas del proyecto y de los sponsors.
To ensure maximum protection against a range of potential risks, the financing documents were designed with a robust structure that included several guarantees. These guarantees were carefully selected to address a variety of scenarios and included but were not limited to insurance policies, trusts, standby letters of credit, and pledges, among others. Es fundamental manejar un adecuado programa de gestión de riesgos, porque en la medida que tú puedas garantizar reducir esos niveles de incertidumbre, puedes cumplir con la rentabilidad esperada del proyecto, ¿sí? Es mucho más fácil llegar a ese cumplimiento y sin duda el papel de los seguros aquí es fundamental porque es un mecanismo de control de riesgos mucho más eficaz desde el punto de vista de costos y en la administración genera mucha optimización en los procesos. Entonces, si bien es cierto hay muchos mecanismos, el seguro es uno de esos mecanismos que es mucho más óptimo en costos. El programa consiste en recopilar o más bien en mitigar todos los riesgos del proyecto generados por obligaciones contractuales, por los riesgos mismos del proyecto y por las exigencias que vengan directamente de los prestamistas. Entonces es un programa bastante robusto que contempla pólizas de responsabilidad civil, pólizas de responsabilidad civil ambiental, pólizas de cumplimiento con todos sus amparos. Hay un módulo muy interesante que cubre todos los riesgos que puedan mitigarse a través de los seguros de obras civiles y dentro de ese paquete de obras civiles está todo riesgo construcción y obras civiles terminadas. También hay pólizas de directores y administradores y absolutamente todas las pólizas, y en eso ha sido muy cuidadosa la concesión, en poder mitigar absolutamente todos los riesgos que puedan mitigarse a través de los seguros que se puedan comercializar en Colombia. A ver, en materia de riesgos, los contratos de 4G son, creo que, los más avanzados que tenemos. Ellos partieron de un principio y es que el riesgo se asigna en cabeza de aquel que mejor lo puede controlar o lo puede mitigar. Ese es el principio general en materia de riesgos en contratación estatal. Entonces hay riesgos que es, por ejemplo, el riesgo de construcción, que es un riesgo que en principio se le asigna al concesionario porque él es el que sabe construir, pero hay riesgos, por ejemplo, como el riesgo del recaudo, que en un país que tiene pues, problemas de seguridad, que puede tener algunas situaciones que son muy complicadas, se crearon unos mecanismos que, por ejemplo, son las diferencias de recaudo, que lo que hace es revisar en diferentes años cuál era el tráfico esperado en ese momento, por ejemplo, en el caso de concesiones viales, y si no se obtiene, el Estado pone la diferencia de lo que debería haber sido el tráfico en un determinado año. Se revisa más o menos en 4 diferentes momentos del contrato. Pero el principio general creo que es sano, creo que es justo, es que los riesgos quedan en cabeza de aquel que los puede mitigar, de aquel que mejor los controla. Y adicionalmente, a partir de las experiencias de las concesiones de primera, segunda y tercera generación, que, como te decía, los principales problemas que tuvieron fueron predial, ambiental y redes, y aquellas que tenían túneles, el riesgo geológico, se crearon unos mecanismos que creo que han sido muy importantes para los proyectos y es compartir el riesgo. Entonces, por ejemplo, en materia predial, los contratos tienen unas bandas que garantizan que si se supera un valor estimado de predios por encima del 120% de la inversión, por ejemplo, del 120% del valor, el Estado y el concesionario empiezan a compartir esos mayores valores, un 70-30 hasta llegar al 200%, y a partir de que se dispare, por ejemplo, los predios por encima del 200%, el Estado lo asume por completo. Entonces hay unas franjas que han permitido que unos riesgos que antes estaban en cabeza 100% del concesionario, que le implicaban pues hacer un modelo financiero muy agresivo, hoy en día ya lo tienes completamente acotado, porque sabes que el peor escenario es hasta el 120% es tuyo, del 120 al 200 tú asumes el 30% y a partir del 200 no asumes nada.
Entonces creo que eso igual ha sido en materia tanto de redes como ambientales. Las mayores compensaciones que se lleguen a solicitar, compensaciones ambientales, también tienes ese mecanismo para compartir los riesgos, y lo mismo en materia de redes. Y el momento que tú vas a mover las redes, que finalmente pues es un tema muy difícil de controlar, es muy imprevisible porque tú escarbas y no sabes necesariamente qué hay debajo, porque hay muy pocos estudios y mapas de todas las redes que hay debajo. Por ejemplo, en temas, yo creo que pues como el Metro de Bogotá es uno de los temas, me imagino, mucho más sofisticados y más difíciles de manejar. Entonces, precisamente para tratar de crear un equilibrio en este riesgo, se crearon unas franjas que yo creo que ha hecho que sean muy atractivos los proyectos para los inversionistas y para los inversionistas extranjeros en particular, porque tú ya tienes al Estado de alguna forma compartiendo el riesgo. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en materia de riesgo geológico de los túneles, lo mismo, si tienes mayores valores en algunas actividades en particular, que básicamente es excavación, presoporte y soporte del túnel, si tienes unos mayores valores los compartes con el Estado y no es 100% tuyo. For the construction of the project's facilities, the March 2nd Constructor Consortium was established and entrusted to execute the EPC agreement. 这个 EPC 啊，联营体，我们这个联营体的一员。首先呢，我们这个项目是一个大的团队，一定要有大局观。我这么多年做项目也是有秉承了一个合作共赢，这个理念。另外，中国港湾的企业精神就是一个包容、诚信、创新、奉献的精神，一直也在践行着企业的这种精神。感知责任、优质回报、合作共赢，这是企业的理念。在这种的文化和企业的精神的引领下，一直把这个灌输在自己的工作中、言行中，努力的尊重合作伙伴，团结合作伙伴，获得大家的认可和帮助。大家目的是一致的，目标是一致的，一荣俱荣，一损俱损。为了码头项目，我们是一盘棋，共同努力，做到每个人好，每个伙伴好，大家好才是真的好，码头项目才会最终好。Yo creo que el tema más importante en este tema de las dificultades de los proyectos está precisamente enmarcado en los riesgos que ya están previamente pactados en el contrato de concesión. Los riesgos están muy bien definidos y están muy bien identificados quién asume esos riesgos. Para los concesionarios, el mayor de los riesgos para mí es el riesgo de construcción. Y el riesgo de construcción en un país que está lleno de cordilleras y de montañas y de taludes, las condiciones climáticas del país, el estar en una zona del trópico, hacen que hayan numerosas precipitaciones a lo largo del año, enfocados en dos periodos que ocupan casi el 50% del tiempo en un año. Y estas precipitaciones, ahora con los temas de cambio climático mundial, pues generan mucha inestabilidad de las laderas. La intervención de los concesionarios para la construcción de nuevas carreteras, como sucede en el caso de Mar 2, donde se está haciendo lo que se denomina la variante de Fudemia de 17 kilómetros de longitud. Es un trazado completamente nuevo, genera en estas condiciones intervenciones de ladera que han tenido que llevar a hacer varios rediseños de lo que son los procesos de estabilidad de taludes cuando se trata de obras a cielo abierto. Es un proyecto que es un verdadero desafío. Nosotros entendemos el reto que fue para una empresa tan importante del gobierno chino poder entrar al país con su primer proyecto de concesión. La verdad es que el manejo que se le ha dado es espectacular, el trabajo que se ha venido adelantando es maravilloso y lo va a poder reconocer todas las personas que se vayan a movilizar al Urabá antioqueño, toda Antioquia, que va a poder comparar diferentes proyectos y ver en este proyecto pues un gran desafío a lo que es la topografía de la región. En algún momento se habla de que se aplanó Antioquia, pero es porque las pendientes en estos proyectos son pendientes que son muy rigurosas, de no más del 6%, máximo del 8% de pendiente,
y eso hace pues que la característica en el desplazamiento de la vía se vuelva muy confortable y de mucha seguridad para quienes vayan finalmente a movilizarse por estos corredores viales. El contrato EPC es, digamos que así, un contrato, entre comillas, de espejo del contrato de concesión. Es decir, las obligaciones contractuales relativos a la fase de construcción del contrato de concesión se trasladan todos a lo que llamamos el contrato EPC, el contrato de construcción, al EPCista. Hay algunas particularidades en este contrato. Se trasladaron, además de las actividades vinculadas a los temas de obra y de construcción propiamente dichos, todos los temas prediales, ambientales, sociales, traslados de redes, etcétera, etcétera, que originalmente se pensaba que podían ser administrados y manejados a nivel de la sociedad concesionaria, pero finalmente la decisión interna a nivel del consorcio fue que eso pasa al consorcio Mar 2, en este caso el consorcio constructor. Esto ha significado que, además de las actividades específicas vinculadas a los temas de construcción, haya que hacer desde el lado del EPCista un esfuerzo importante en términos de cumplir con estas otras responsabilidades. El contrato es un contrato grande, de aproximadamente 1.8 billones de pesos. Están participando como EPCistas Czech Colombia, y dos socios colombianos, el grupo ETUS y SP. Con ellos se tiene una distribución de las unidades funcionales. En este caso, Checa asumió las unidades funcionales 2, 3 y 4, incluso la 5, que era solamente una unidad funcional de puesta a punto, digamos, de mantenimiento y de reparación de una vía, y la unidad funcional 1 quedó esencialmente a cargo de los socios colombianos. Entonces, de esa manera se organizaron las unidades funcionales que están como parte del contrato de construcción. La gestión predial es un proceso de adquirir los predios para la construcción de un proyecto de infraestructura con intereses públicos, cuyo objetivo es obtener la titularidad y disponibilidad de los mismos a favor de la nación. En nuestro caso, Mar 2 es la ANI, teniendo en cuenta los derechos e intereses de los propietarios y mejoratarios, según el caso. Para el desarrollo de la gestión predial requiere de un equipo profesional e interdisciplinario para adelantar los estudios técnicos y jurídicos previos a la compra, bajo la supervisión de la interventoría del proyecto. Hemos encontrado diferentes retos y desafíos para afrontar dentro del proyecto Mar 2, como predios de propiedad del resguardo indígena Sever, en este caso resguardo en Veracatío Sever. Hemos encontrado propietarios fallecidos a quienes debemos notificar las ofertas de compra a los herederos determinados e indeterminados. Hemos encontrado predios con condiciones jurídicas importantes como medidas o solicitudes de unidad de restitución de tierras, todo lo que nos ha permitido identificar y poder solucionar jurídicamente todas estas situaciones para lograr una debida gestión predial. The land acquisition management carried out by CHEC under the MAR 2 project was a complex process that required careful planning and execution. CHEC achieved key milestones during the acquisition process for functional units 2, 3, and 4, which included obtaining 100% of the land availability for the project's functional units 2, 3, and 4, including those required for ZODMEs, industrial plants, camps, industrial roads, and other areas. Executing deeds in favor of ANI for 47 lands and issuing 32 expropriation resolutions to be entered by ANI, which were necessary to secure the required land for the project's execution. Executing 25 anticipated releases in judicial expropriation processes and transferring all resident social units, which ensured the legal transfer of ownership and allowed for the peaceful relocation of affected residents.
releasing the land areas required for the execution of construction activities belonging to the Embarcadillo Sever Indigenous Reserve, after prior conservation and fulfillment of agreements, without requiring previous consultations, according to the concepts of the Interior Ministry. This milestone demonstrates Czech's commitment to working with indigenous communities and respecting their cultural and territorial rights. Closing, canceling, and liquidating 18 out of 40 ZODMI contracts and 23 out of 30 industrial road contracts, which streamlined the project's operations and improved its overall efficiency. These milestones illustrate Czech's dedication to carrying out land acquisitions in compliance with Colombian legislation and respecting the rights of all parties involved. Social management is a crucial aspect of the MAR2 project. It aims to build solid, long-lasting relationships based on trust, transparency, and co-responsibility with local communities. The concessionaire's social interventions are committed to ensuring safe coexistence and promoting sustainable development in the project's influence area. To achieve this, the concessionaire has implemented various programs and initiatives, such as timely and efficient user attention in the processing of QCCRs, labor linkage for the workforce in direct influence areas, community information and participation in the development of socio-cultural, organizational, and media relationships, personnel training in environmental and social management, institutional management capacity support promoting productive and high-impact initiatives, promotion of road culture and accidents prevention training, social and property management, and preventive archaeology for the national's archaeological heritage protection. Despite these efforts, the project has faced challenges, including the vandalism of physical infrastructure such as tolls and way stations. As of 2023, no operational tolls are in place due to this issue. To overcome these challenges, the concessionaire remains committed to working closely with local communities, government agencies, and stakeholders while minimizing its impact on the community and environment. Creo que este es el primer proyecto de esta envergadura que se da en este territorio, entonces lo primero fue conocer muy bien cuál era el origen de cada uno de esos territorios, cómo se comportaban, cuáles eran sus necesidades y sobre todo cuál era la expectativa en relación al proyecto MAR 2. Creo que eso fue un elemento fundamental, o creo que fue el elemento central que nos permitió de una u otra manera trazar la estrategia con la cual no solo desde lo contractual, sino desde la responsabilidad social empresarial, desde la visión de territorio, nos permitiera conectarnos con la gente y buscar cómo viabilizar el proyecto MAR 2 también, pero cómo la gente se fuese enamorando de este proyecto, buscando que les fuera útil y les fuera significativo. CHEC ha sido fundamental, no solo porque tiene el tramo más largo de la concesión, sino también porque ha estado dispuesto a apoyar y ayudar. Creo que en temas tan importantes como la emergencia que tuvimos en Dabeiba, cuando tuvimos un desbordamiento de quebradas, que el pueblo quedó totalmente incomunicado, la gente del municipio de Dabeiba sintió que CHEC era una empresa que se preocupaba por ellos. No solamente porque hizo una donación de mercado, sino porque destinó sus recursos, su maquinaria, su personal, primero a ayudar a la gente, así eso nos retrasara 1 o 2 días de trabajo. Hay otros aspectos donde ha sido significativo, en el tema de ayuda a escuelas, en pensar el territorio como un territorio que puede crecer y se puede expandir, en un territorio que necesita de esa vocación y de ese servicio que CHEC le puede entregar. La educación dentro del programa CHEC nos hemos beneficiado de la siguiente manera. Hemos tenido talleres de seguridad vial, mejoramiento de la escuela, en infraestructura, en energía, en construcción de un camino nuevo para la escuela, sobre los talleres de seguridad vial, como lo dije, a nivel educativo. Gracias a Dios y al programa del gobierno tenemos una vía principal que atraviesa nuestro resguardo y es bueno que desde ahora, como lo viene haciendo CHEC, capacitando niños, adultos, jóvenes, ancianos para un buen futuro en la vía principal. The concessionaire is committed to ensuring that all environmental impacts are identified, assessed, and addressed promptly and effectively. Environmental management focuses on 2 prime objectives: in the first place, on the prevention
control, mitigation, correction, or compensation of environmental impacts. And in the second place, on the preparation, processing, obtaining, and compliance with environmental licenses, the Environmental Guide Adaptation Program, PEGA, and other necessary permits. Without prejudice to the above, environmental management centers as well on the following: the responsible use, exploitation, and mobilization of renewable natural resources, compliance with the guidelines of the Colombian Institute of Anthropology and History, ICANN, and other applicable laws regarding the preservation of cultural and archaeological heritage, the responsible disposal of materials remaining from excavations or rubble, the management of water concessions, both surface and underground, solid and liquid discharges, forest exploitation, and compensation for loss of biodiversity. By adhering to these principles and implementing effective environmental management practices, the concessionaire's management minimizes the project's environmental impact while promoting sustainable development in the region. Entre las actividades bióticas que se realizan en el proyecto, pues hay básicamente dos grupos, que son la parte de flora y la parte de fauna. Dentro de la parte de flora, pues está todo lo que es lo respectivo a los aprovechamientos forestales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los individuos arbóreos que son aprovechados y la parte de compensación de estos mismos árboles, ¿sí? Y lo otro que tiene que ver y que va inmerso con esta actividad forestal es el rescate y traslado de epífitas vasculares, como son dos grupos muy interesantes que están en veda, que son las bromelias y las orquídeas. Estos dos grupos tienen un manejo especial en el momento de los aprovechamientos forestales, en los cuales se rescatan, se trasladan a ecosistemas similares de donde fueron rescatadas y se les hace un manejo que consta en un monitoreo que puede durar entre 2 a 3 años, en el cual se examina cómo es su comportamiento en este nuevo ecosistema, cómo se desarrollan, cómo es su adaptación como tal. Se evalúa aspectos o variables ambientales como la temperatura, la luz, también aspectos bióticos como es su fenología, o sea, cada cuánto florece, qué tanto florece o qué tanto fructifica y cada cuánto fructifica dentro de cada monitoreo, que es a lo largo de este tiempo y se monitorea cada 6 meses. Entonces, eso es una de las actividades que va inmersas en las actividades de flora. Otro aspecto y otro grupo dentro de la parte biótica es la parte faunística. Dentro de la parte faunística, entonces están todas las especies que están asociadas dentro de todas estas áreas de influencia directa o indirecta del proyecto que podemos encontrar a lo largo del tiempo en que estamos acá. Entonces, antes de las intervenciones, durante y después de este tipo de intervenciones que se hacen para la construcción de la obra. Entonces, básicamente el manejo que se les da a este grupo es, antes de hacer las respectivas intervenciones o los aprovechamientos forestales, hay actividades que son de ahuyentamiento, donde vamos a una área, las especies faunísticas que encontremos las ahuyentamos, o si hay que rescatarlas y trasladarlas a sitios o a ecosistemas similares donde queden pues, cerca o que correspondan al área de influencia y que estén seguras, ¿sí? También hay manejos especiales si la especie de pronto presenta alguna condición especial que haya que requerir, que se requiera una ayuda profesional o que se requiera, digamos, trasladarlo a un veterinario o a un sitio o paso de fauna, que también es una de las actividades que está inmersas dentro de esta, que es rescatar estas especies que de pronto requieren cierta atención especial, entonces las reubicamos o las llevamos al lugar de paso de fauna que queda ubicado en apartado, ¿sí? Que hace parte de la corporación que es Corporaba. Entonces allá las llevamos, ya les brindan el apoyo o las atenciones especiales, le hacen un proceso de recuperación y después son liberadas a sus ecosistemas naturales. Durante la obra, si hay alguna incidencia o algún animal que se encuentre dentro de estas áreas, pues también es reportado a la parte ambiental, es reportado y se hace la reubicación, se hace el rescate del animal y se reubica en sitios seguros donde esté pues con coberturas boscosas y con condiciones
ideales para el desarrollo normal de ellos. Entonces con el propósito de intervenir lo menos y que estas especies no sufran ningunos cambios que puedan alterar su desarrollo normal. Los principales logros de la gestión ambiental están enfocados en las condiciones ecosistémicas y topográficas de donde se desarrolla el proyecto, que realmente son unas condiciones bastante extremas. Entonces, lograr esa armonía entre la ejecución de la obra y la protección del medio ambiente ha sido un reto pues, bastante grande, pero que a medida que se haya hecho el seguimiento por parte de las autoridades ambientales, ha sido reconocida esa labor que se ha desarrollado por parte de China Harbor para el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Dentro de los programas más significativos que nosotros tenemos desarrollados en Mar 2, encontramos el seguimiento que se le está haciendo a los inventarios forestales, a las talas, aprovechamientos forestales autorizados, en donde tenemos aproximadamente 19.132 individuos talados. Cada individuo cuenta con su hoja de vida y son reportados ante las autoridades ambientales dentro de los informes de cumplimiento ambiental. Entonces, esto ha hecho que nosotros, dentro del programa de aprovechamiento forestal, tengamos un seguimiento bastante estricto y garanticemos el cumplimiento adecuado de esta obligación. Adicionalmente, tenemos un rescate de brinzales que por su importancia ecosistémica pues ha sido bastante importante y reconocido entre los seguimientos que estamos realizando con la autoridad ambiental. Los planes de rescate y reubicación de epífitas vasculares, contamos con un total de 408.324 individuos rescatados y reubicados a la fecha. Esto equivale a un total de 194 especies de bromelias y orquídeas, lo cual ha sido reconocido tanto por las autoridades ambientales como por la Agencia Nacional de Infraestructura. En toda obra de infraestructura que cuente con una licencia ambiental o similares, se debe desarrollar el programa de arqueología preventiva. En el estudio de impacto ambiental, para poder otorgar la licencia, debe haber un registro. Bueno, el programa de arqueología se divide en 4 fases, ¿sí? Registro, es decir, que ante el ICANN se dice: señores ICANN, va a haber una obra de infraestructura y va a pasar por estas áreas. Entonces nosotros vamos a intervenir esta área. Se hace el primero, el registro. El ICANN y se propone la metodología, cómo se va a excavar, cada cuánto, y el ICANN aprueba o no esa solicitud. Ya ahí tenemos el primero, que es el registro ante el ICANN. Después hacemos una fase de diagnóstico y prospección, es decir, esa área que ya registramos ante el ICANN la vamos a intervenir. ¿De qué manera? Haciendo una prospección arqueológica. En este caso, se intervienen los sitios con una prospección de pozos de sondeo cada 5 o cada 20, dependiendo de la metodología que se proponga. Se realizan pozos de sondeo, unas excavaciones pequeñas de 40 por 40 centímetros que se hacen en la tierra para verificar si hay presencia o no de evidencias culturales. Identificamos si hay o no y decimos, bueno, este sitio tiene alto o bajo potencial, y así empezamos a determinar el potencial arqueológico de la zona a intervenir, de todo el proyecto. ¿Sí? Entonces se pasa al ICANN en esa fase de diagnóstico y prospección. Señores ICANN, encontramos que estos sitios tienen alto potencial arqueológico. Estos otros sitios tienen bajo potencial o medio potencial arqueológico. Entonces ahí se determina un plan de manejo arqueológico, que es cómo se va a intervenir esos sitios de alto o bajo potencial. Entonces ya se diseña el plan de manejo, que consta de el rescate, el monitoreo o salvamento, según sea el caso. Por ejemplo, un sitio de alto potencial arqueológico. Aquí encontramos muchas evidencias arqueológicas, entonces vamos a hacer un rescate. ¿Qué es un rescate? Una excavación ya no tan pequeña como la prospección de pozos de sondeo, sino una excavación mucho más grande, un corte o una trinchera mucho más grande, con el fin de poder registrar todas las evidencias arqueológicas que hayan en el sitio, ¿sí? Eso es un rescate. Un monitoreo. Mira, señores ICANN, aquí encontramos que es de bajo potencial, entonces se va a hacer un monitoreo. Es decir,
cuando la máquina esté haciendo las labores de remoción del suelo, siempre debe haber un arqueólogo pendiente de esos movimientos de tierra y registrando cada movimiento. Porque, por ejemplo, en la prospección uno hace un pozo de sondeo, otro hay 20 metros o 10 metros o 5 metros en las que puede que no se haya hecho un pozo de sondeo y haya, sí, algo. Entonces en el monitoreo la máquina va escapotando y los arqueólogos vamos anotando, vamos fotografiando y registrando muy bien por si hay un hallazgo. ¡Ay, hay un hallazgo! Entonces, un salvamento. Es decir, se paran las obras, es importante, se paran las obras, se asegura el sitio para poder los arqueólogos excavar nuevamente. Aquí vamos a hacer un corto, vamos a hacer una trinchera según sea el caso, para recuperar el material que salió en el monitoreo. Ese es el salvamento y ese es el plan de manejo arqueológico. Esa es la tercera. Y el cuarto, que es muy importante, es la arqueología pública, y es que paralelo al desarrollo de las obras, al desarrollo del programa de arqueología preventiva, a los rescates y a las excavaciones se vaya haciendo divulgación de la arqueología con la comunidad, con los compañeros en la empresa, que haya una muy buena comunicación con los maquinistas, por ejemplo, con los operarios de obra, porque finalmente los arqueólogos estamos ahí monitoreando y el señor de la máquina va excavando como quiere, pues no es la idea, es que todos trabajemos en conjunto. También, por ejemplo, con el área de ingeniería. Vamos a hacer un descapote en una zona, vamos a entrar, que siempre se avise al área de arqueología. Es un trabajo conjunto, ¿sí? Todos necesitan avanzar. Entonces, esa buena comunicación hay que hacerla a través de la arqueología pública. Yo pienso que este proyecto de Mar 2 en particular ha sido sometido a un estricto y riguroso régimen de control y aseguramiento de la calidad. No solo de manera propia o in-house por cada uno de sus socios constructores, sino también por el concesionario, que a su vez tiene un supervisor independiente, que es su apoyo técnico en estos casos, al igual que claramente la autoridad por medio de la interventoría, e Infrata, desde su rol de asesor técnico, también tiene su aporte en este proceso de calidad. Entonces creo que las obras se han ejecutado en cumplimiento de los diseños no afectados y de las especificaciones técnicas bajo el contrato de concesión, y esto en gran medida se ha podido garantizar mediante este control estricto que les comento, que se ha ejecutado por diferentes entidades. Yo pienso que esto de alguna manera da el confort y puede garantizar que la vía, el corredor vial en su fase de operación logre cumplir con los indicadores de operación bajo el contrato de concesión y como de mayor importancia, pues efectivamente que puedan ofrecer un corredor en óptimas condiciones para los usuarios. Estando aquí hoy como representante del consorcio Servín Gómez Cajiao, quien efectúa las labores de supervisión independiente para el proyecto Mar 2, queríamos resaltar todo el despliegue que ha hecho Check EPC para la ejecución del proyecto, despliegue logístico de equipos, de personal, de maquinaria y de todas las cumplimientos de especificaciones en pro de entregar una obra de buena calidad. Resaltamos el compromiso que tiene la organización Check para el cumplimiento de los estándares no solamente técnicos, sino ambientales, sociales y nuevamente repito, de calidad, los cuales son primordiales para la perduración de las obras en el tiempo y entregarle al país unas obras que permitan la disminución de los tiempos de transporte y de desplazamiento entre las principales ciudades, los centros de producción y los centros de exportación, para mejorar también así la economía de Colombia.
El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y responsabilidades que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos corporativos de una empresa. El gobierno corporativo y la gestión del día a día de la sociedad concesionaria en el proyecto MAR 2 están muy estandarizadas. Desde el principio del proyecto, el SPV ha desarrollado un estricto y completo paquete de políticas y procedimientos de autorregulación que le ayudan a gestionar, promover y controlar el programa de gobierno corporativo de la empresa. En este sentido, los estatutos sociales y el manual de buen gobierno corporativo han sido fundamentales. Estos documentos están basados principalmente en el derecho mercantil local y también en las disposiciones de los documentos de financiación que han proporcionado seguridad económica y jurídica y fomentado el crecimiento sostenible de autopistas Urabá. Ahora bien, para el funcionamiento del gobierno corporativo y la gestión del día a día de la sociedad concesionaria se cuenta con un sistema de 3 niveles de jerarquía, llamémoslo así, compuesto por la asamblea de accionistas, como la cabeza. Esta está compuesta por cada una de las empresas que componen el capital social de la sociedad concesionaria, la junta directiva, la cual tiene 7 miembros y 2 de estos miembros tienen que ser por obligación del contrato de concesión independientes, y un gerente general que actúa como representante legal principal de la sociedad con su respectivo suplente. Digamos que en comparación con otras jurisdicciones también es importante advertir que si bien el SPV no cuenta con una junta de supervisores, esta tiene la obligación de contar con un revisor fiscal y además también con un auditor. En este tipo de proyectos es muy usual que se suscriban acuerdos de accionistas definiendo las responsabilidades y facultades que se tienen en cada nivel y a su vez también la autoridad y los mecanismos para la toma de decisiones. En MAR 2, teniendo en cuenta las limitaciones que se tienen, digamos, en cabeza de la gerencia general a través de los estatutos sociales y además de los cambios en el desarrollo del proyecto, considerando que el dinamismo del día a día implica la toma de decisiones diferentes, se ha tomado la buena práctica corporativa de tener reuniones de asamblea y de junta directiva de manera mensual con el fin de satisfacer las necesidades de gobernanza corporativa en el proyecto. Además, digamos, un poco para profundizar en los temas de la junta directiva, en este proyecto se han definido para mejorar esa eficiencia y la facilidad de la toma de decisiones una serie de comités que apoyan a la junta directiva a nivel consultivo en temas técnicos, en temas de operación y mantenimiento, en temas financieros, administrativos, incluso fiduciarios, legales, contractuales, y bueno, también, digamos, estatutariamente se tienen un comité de buen gobierno corporativo, comité de conflictos de interés y también un comité de desbloqueo para cuando hay situaciones en los que no hay salidas en la toma de decisiones. El SPV también cuenta en su estructura organizativa con un oficial de cumplimiento quien está subordinado a la junta directiva, se encarga del control interno y de la gestión y prevención de los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto es lo que conocemos como el SAGRILAFT. Claramente la figura del oficial de cumplimiento ayuda a que la compañía tenga mejores prácticas, que cumpla con sus procedimientos y además que logre cumplir a cabalidad con los requisitos que le imponen los prestamistas en estos temas de AML. Finalmente, yo creo que es claro que para robustecer y acompañar el sistema de buen gobierno de las sociedades se necesita de la formulación de una serie de normas, sistemas y procedimientos de gestión que para el caso de MAR 2 se han implementado con la aprobación de los distintos órganos corporativos correspondientes. Entonces acá podemos mencionar políticas, manuales, procedimientos, entre otros, digamos, documentos
del sistema de gestión de la compañía que son importantes para que se pueda apoyar ese funcionamiento. Todo esto lo que genera es que el gobierno corporativo de la sociedad del proyecto pues, se haya cumplido a cabalidad y en especial que se haya permitido la protección de los derechos de los accionistas minoritarios para el desarrollo de los negocios y en especial el desarrollo del objeto del contrato de concesión, que es lograr la terminación de las unidades funcionales y una buena operación y mantenimiento del corredor vial durante todo el periodo de concesión. El Uniendo Región, que se ha trabajado como eslogan nuestro, tiene dos matices o tres matices eventualmente. Un primer matiz que es unir la región Urabá. La región Urabá bananera, la región antioqueña occidente, que es alta montaña, la zona de Mutatá, Dabeiba, Cañas Gordas, eventualmente Frontino y todo este camino hacia Santa Fe de Antioquia. Eso se llama unir región. Eso sería el impacto inmediato de Mar 2. Yendo un poquito más allá, nos unimos como región Antioquia-Medellín a través de Mar 1. Nos podemos unir con región cafetera a través de los Pacíficos. Nos podemos unir con región vallecaucana a través de los mallas viales del valle y toda esta serie de concesiones de tercera y primera generación que hubo allá en su época. Y podemos llegar sin ninguna duda a lo que es Pacífico, a través del esquema de conectividad con Buenaventura. Vámonos un poquito más a la derecha, pasémonos al oriente, llegamos al Valle del Magdalena, nos subimos al valle, a la sabana de Bogotá cundiboyacense, y estamos a través de todas estas conectividades viales que son totalmente armónicas y que están a punto de estar todas en 100% de operación, hacer la unión de regiones. Todos los proyectos somos uniendo regiones. Mar 2 es su lema principal, porque tenemos la connotación de región local, región mediana y región macro. CHEC has received well-deserved international recognition for its outstanding leadership in the Autopista al Mar 2 project. In the summer of 2020, CHEC was awarded the Latin America Newcomer of the Year by Proximo Infra magazine, specializing in infrastructure, energy, and projects. Furthermore, CHEC was also honored by Latin Finance on September 30, 2020, with the prestigious Project Sponsor of the Year award. This award annually recognizes the leading infrastructure transactions in the Latin American and Caribbean region, highlighting the outstanding contributions of companies that demonstrate excellence in project management, finance, and overall performance. CHEC's achievements in the Autopista the Mar 2 project has demonstrated the company's exceptional capabilities in delivering high-quality infrastructure projects while also upholding the highest standards of corporate responsibility and sustainability. CHEC's leadership in the Autopista al Mar 2 project sets an inspiring example for the industry. The company's innovative approaches and commitment to excellence inspire and empower others in infrastructure development. Era un entorno político internacional enrarecido por las relaciones entre Estados Unidos y China, más un ambiente comercial complejo en Colombia, en tratándose de un sponsor chino en un proyecto, digamos, de esta magnitud, una empresa que no era conocida en Colombia. Como digo yo, se nos cerraron todas las puertas de financiación locales, a diferencia, digamos, del Banco de Desarrollo de la FDN. Lo demás fue el apoyo, digamos, del SMBC, del Sumitomo, que es uno de los bancos más activos a nivel mundial en Project Finance, nos dio un apoyo enorme, y por supuesto, digamos, del Banco de Desarrollo de la China. Entonces, digamos, fue una estructura compleja, pero la parte más compleja es que de los 420 millones de dólares que cerramos en financiación internacional, los ingresos en dólares del proyecto solo nos cubrían algo más de 100 millones de dólares en lo que llamamos nosotros, digamos, una cobertura natural, un ingreso en dólares para mitigar un riesgo de un costo en dólares. Así que teníamos cerca de 300 millones de dólares sin posibilidad de cobertura. Eso, aunado a lo que decía yo, al plazo mismo del endeudamiento, era tremendamente complejo. Entonces, digamos, teníamos dos factores.
El crédito en dólares normalmente se estructura con una tasa variable, que en ese momento era el LIBOR. En este momento estamos viviendo un reto específico y ustedes saben que la LIBOR dejó de cotizar, estamos cambiando a una nueva tasa que se llama el SOFR, pero teníamos que fijar la LIBOR, así que hubo la necesidad de hacer algo más de 400 millones de dólares en una cobertura en swaps de tasas de interés, pero adicionalmente venía el reto, digamos, del riesgo cambiario del dólar peso, con dos retos muy grandes: plazo, pero sobre todo que es que yo tengo pagos todos los años. Yo todos los años hago una amortización o pago de intereses y hago amortizaciones de capital a partir del momento en que termino la construcción. De tal manera que no solo fue el monto y el plazo, sino el número de contratos que tuvimos que abrir, porque nosotros tenemos un contrato abierto para cada uno de los plazos de vencimiento. Así que seguramente tenemos algo más de 30 contratos de opciones suscritas y firmadas operando, que, fíjese usted, teniendo en cuenta lo que ha sido la devaluación que se ha vivido en Colombia desde el momento específico del cierre, nos están protegiendo. O sea, nosotros estamos totalmente protegidos por el producto específico que asumimos, que se adoptó, que se contrató, que es una opción. Es el producto de cobertura más costoso de todos, pero es el que brinda la mayor seguridad. Así que en este momento, digamos, el proyecto no está expuesto, digamos, a ese riesgo cambiario. Entonces, si uno toma en cuenta el sponsor, el país, el tamaño del proyecto, que estamos hablando de una financiación de más de 2.2 billones de pesos, que en ese momento eran algo así como 800 millones de dólares, los mercados en los que fue financiado, la ley o la jurisdicción a la que se tuvo que acudir para cerrar el contrato, me parece que ningún proyecto en Colombia, para serle franco, ha enfrentado esa magnitud de retos como las que enfrentamos nosotros en Mar 2, y que gracias a Dios pudimos, digamos, mitigar y hacer el cierre, digamos, del caso. Se hizo el cierre y se han venido desembolsando los recursos, y el proyecto en este momento pues está próximo a terminar. Es una realidad para beneficio, digamos, de los habitantes de esa zona del país que tanto necesita ese tipo de inversión, y para Colombia esa infraestructura es absolutamente necesaria. Entonces yo creo que cuando se evalúan este tipo de proyectos y se evalúa y se compara, cuando uno mira la cantidad de retos y la magnitud del proyecto, los jugadores, el tamaño mismo del proyecto, definitivamente este era el proyecto que se tenía que ganar ese premio. En relación a la puesta en operación y mantenimiento terminada la etapa de construcción de Mar 2, pues lo que se va a ver es un cambio enorme. La gente no conoce hoy en día las mayores inversiones de este proyecto, que están básicamente en túneles y viaductos que aún no se utilizan, porque buena parte de las inversiones están sobre el corredor entre Uramita y Dabeiba, es decir, la variante de Fuemia, que recorta muchísimos kilómetros. Igualmente una serie de viaductos que están construidos entre Dabeiba y Mutatá, que también disminuyen muchísimo las distancias y que la gente va a poder sentir la gran diferencia, no solamente en las condiciones de estas infraestructuras, sino también en la movilidad y en las velocidades de operación de los vehículos. Y también en ese mismo sentido, pues el tramo entre Uramita y Cañas Gordas, para constituirse pues en todo un corredor de 146 kilómetros de longitud, en unas condiciones pues muchísimo mejores, y prácticamente en un cambio total de lo que era la transitabilidad antes del proyecto Mar 2. Bueno, una vez que entremos a la fase de operación y mantenimiento, teniendo un corredor que ha sido muy complicado durante su construcción, eso nos garantiza que durante mucho tiempo vamos a tener una vía en buenas condiciones. Por lo tanto, las actividades de operación y mantenimiento, pues esperaría yo que no sean de gran magnitud. Es decir, cuando uno encuentra dificultades durante la construcción, es porque está previendo cosas a futuro. En ese orden de ideas, las actividades de operación van a ser menos onerosas que si se hubiera hecho de otra manera, digamos, menos exigente. El
consorcio interventor en todo momento ha estado de la mano del concesionario con el fin de que se logre tener unas obras de calidad que dé tranquilidad tanto al constructor como a la interventoría y al país en general. Eso nos da algo de tranquilidad porque pues, en la medida que se ha ido exigiendo el cumplimiento de especificaciones, las buenas prácticas de la ingeniería y la calidad en las obras que construyan, eso redunda en que las actividades de operación y mantenimiento van a ser menos onerosas. Bueno, como líder del grupo de operación y mantenimiento de la concesionaria, se tienen varios retos y varias obligaciones a atender. El primordial y principal es garantizar la transitabilidad de los usuarios del corredor vial, de manera que se puedan conectar de la mejor forma, de la manera más segura y confortable, desde el occidente hasta el Urabá antioqueño. También se tienen otros retos adicionales, como es el de atender al usuario, mantener la vía en perfectas condiciones, prestarle los servicios que requieren en caso de que tengamos problemas o novedades dentro del corredor vial. Bueno, las herramientas tecnológicas que se van a usar ya en la fase de operación y cómo van a garantizar una mejor ejecución o cómo van a facilitar una mejor ejecución de las actividades, se tienen divididas en varias etapas o en varios sectores para poder suplir todo esto. Lo primordial es el uso de maquinaria nueva para la atención del usuario, que es lo que llamamos la operación. Esto se tiene o el concesionario ha conseguido equipo de última generación como excavadora de orugas, como retroexcavadoras de llantas, volquetas, etcétera, para atender las emergencias puntuales, emergencias físicas que se presentan sobre el corredor vial. Para ayudar a que se atiendan estas emergencias y para las novedades que se tienen sobre el corredor vial, también hay otras herramientas o periféricos que nosotros denominamos ITS, son los sistemas de inteligencia para las vías. Estos sistemas están a lo largo y ancho del corredor vial y su única función es mantener alerta al usuario. Para ello tenemos postes SOS, tenemos paneles de mensajería variables, también tenemos otros sistemas de cámaras para detectar temas de velocidad o posibles problemas que se tengan sobre el corredor vial. Esto, digámoslo así, como lo que llamamos el hardware, ¿cierto? También, obviamente, en el tema de operación se tiene los sistemas para atender al usuario como las ambulancias, las grúas, los carros talleres, pero ya pasamos hacia lo otro, que son los software. Los software son los que recopilan toda esta información y la entregan para poder realizar las actividades y así poder planear lo que se viene de allí en adelante. Como software ya tenemos varias herramientas en este momento funcionando, como el sistema de información de conteo y control, donde plasmamos todo lo que sucede en la carretera las 24 horas del día. Tenemos softwares de recaudo para tenerlos preparados para los peajes. También hay software para el pesaje vehicular, que está conectado a la Red Nacional de Básculas para garantizar que estén cumpliéndose la normatividad de pesos vehiculares, de pesos de la carga pesada sobre el corredor vial. Y finalmente, pues tenemos una ERP implantada en la concesionaria que también nos ayuda a planear las actividades, a presupuestar y a hacer los controles mes a mes para que estemos siempre sobre los rangos y cumpliendo los objetivos del concesionario. Sí, aquí tocamos un punto muy importante, que es el tema de peajes, y sobre todo pues en una región que ha tenido muchas dificultades en su desarrollo, y precisamente para eso son estas infraestructuras, para mejorar las condiciones de movilidad y para mejorar las condiciones de productividad. Se acortan las distancias para llevar los productos a los centros de consumo o de exportación, y en ese sentido pues es la labor que tiene el gobierno nacional.
Este proyecto es un proyecto de iniciativa pública. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente se financia con recursos de peajes, como es exclusivo para los proyectos de iniciativa privada, sino también que se financia con recursos del presupuesto nacional a través de lo que denominamos vigencias futuras. Y aquí vale la pena señalar que tal vez MAR 2 y MAR 1 se pueden constituir como los proyectos en donde más inversión pública de recursos de nación se le han puesto al proyecto frente a lo que es el recaudo, la financiación del mismo a través del mecanismo de los peajes. En este sentido, pues fue una gran apuesta que hizo el gobierno nacional, entendiendo las potencialidades en términos de lo que ya había mencionado para exportación de productos de nivel nacional, la importación también de productos, inclusive para servir de tránsito en la carga que se moviliza en los países. En ese sentido, nosotros somos conscientes de que el tema de una carretera que no tenía peajes, prácticamente si uno va desde el Urabá antioqueño hasta Medellín solo ha habido un peaje y pues la gente sabe que podía movilizarse sin pagar peaje, pero también yo me acuerdo, y lo tengo que referenciar aquí, que hace más o menos unos 10 años pude transitar por el corredor vial y las condiciones eran prácticamente imposibles. Los tiempos de desplazamiento eran unos tiempos irracionales, unos tiempos que superaban las 12 horas entre Medellín y el Urabá antioqueño por la mala calidad, las condiciones y el mal estado del corredor vial. Y en ese sentido, el costo de los peajes, y eso pues es un tema que la gente tiene que entender, el costo de los peajes, ese valor, ese mayor pago que yo hago en el desplazamiento, se ve recompensado por un menor costo de operación vehicular, menor combustible, menores tiempos de viaje, adicionalmente menores costos en lo que tiene que ver con los insumos que se requieren para un vehículo. Sin embargo, también el gobierno nacional ha hecho esfuerzos importantes para colocar tarifas diferenciales que permitan que aquellas comunidades que viven cerca de los peajes y que tienen un destino también muy cerca de los mismos, es decir, que recorren pocos kilómetros del corredor vial, pues puedan tener unas tarifas diferenciales, o sea, unas tarifas de menor costo, de mucho menor costo, que les permita también transitar con relativa frecuencia sobre los corredores viales y que ese impacto que genera el peaje pues se vea completamente minimizado. Nosotros en este proyecto de la concesión MAR 2 ya teníamos un peaje instalado en operación, sabemos de las dificultades que generaron otros que se habían construido en el proyecto que se denominaba Transversal Américas y que estamos pendientes de la instalación de 2 nuevos peajes. De todas maneras, pues tenemos todo el equipo de la Agencia Nacional de Infraestructura, el equipo social, para trabajar con las comunidades y para mostrar y finalmente que las mismas comunidades comprueben que estos costos del pago del peaje pues se van a ver contrarrestados no solamente en términos de la operación y los menores tiempos de viaje, sino también en tener un corredor vial durante todo el periodo de lo que es la duración del contrato de concesión en unas excelentes condiciones de transitabilidad. We are now in a crucial stage of the project, in which we will start the operation and maintenance of the road infrastructure that we have built with so much effort and dedication. This is a great responsibility that we are assuming with pride and commitment, aware of the impact that this corridor will have on the economic and social development of the region. CHEC has always worked under the values of quality, efficiency, innovation, and sustainability. These values are the ones that have led us to become leaders in the construction of road infrastructure around the world and are the same ones that will guide us in this new stage of the project. We must maintain a proactive attitude, always focused on excellence, working as a team to find efficient solutions and satisfy the needs of our users and clients. Let us continue working with passion and dedication, always keeping in mind our commitment to the prosperity and well-being of the Urabá region and the country. Yo pienso que el mensaje más importante que nosotros podemos trasladar es precisamente el trabajo en equipo. Creo que eso
generó específicamente que nosotros hayamos cumplido a satisfacción con los retos y las metas que teníamos planteadas desde el inicio, trazando claramente una línea y definiendo varias estrategias que garantizaran haber terminado el proyecto con éxito. Entonces, mi mensaje para todo el grupo de la sociedad concesionaria y para el equipo del EPC es seguir haciéndolo de esa forma, trabajar siempre en equipo, y estoy seguro que lo que para ello son excelentes resultados, y lo que esperamos específicamente ahorita en nuestra fase de operación y mantenimiento, allá tener todo este soporte técnico que recibimos del EPC, es seguir teniendo esa continuidad para generar de esa forma un servicio al usuario de excelentes condiciones. Con Check creo que es muy importante la labor que realizó en el país, ese aprendizaje específicamente de implementar toda esta tecnología y toda esta fuerza realmente constructiva que Check ha denotado a nivel en el mundo, pues a nivel internacional, haberla incorporado directamente acá al país con unas condiciones realmente de topografía complejas, esas lecciones aprendidas que puede llevarse para futuros proyectos que se desarrollen a nivel nacional, que estoy seguro que generará un éxito en sus próximos contratos, teniendo en cuenta y considerando la calidad del equipo humano que incorporaron en nuestro proyecto, y no solo el equipo humano, sino también de maquinaria y de tecnología que permitieron que nuestro proyecto fuera un éxito a nivel de construcción. We feel more than thankful for counting with the full contribution, efforts, expertise, and common understanding of our stakeholders. From the government level, ANI is our main client, and FabEd Independent Consortium as ANI Independent supervisor. ANA, BAGA, and the different national institutions involved in our project. From our sponsor level, SBay Engineers and Ados Group. From our senior lenders, China Development Bank, Sumitomo, and FDM, and of course their advisors. Infrata as independent engineer, Paul Hastings, Holland Light, Marsh, Control Risk, Steele Davis, among others. From our EPC level, each constructor team, including their advisors, contractors and subcontractors, as well as Severning Consortium as the independent supervisor. From our SPV consultant, advisors and services providers, among others, Quadra Gases, Castroleva, Clifton Chance, Structure, Crowder, Aeon, Fido Oxtender, Credit Corp, and Glasses. From our Czech sponsor advisors, Danton, Colombia. Finally, we hope that we can continue building our future in a trusty and harmonious environment, working hand in hand for the success of the infrastructure development of the beautiful country, Colombia.